esta parte para que podamos tener registro. ¿Cómo está Francisca? ¿Cómo llegas acá hoy día a nuestra clase, a nuestra invitación? Muchas gracias por llegar. Gracias, Marco, por la invitación. Llego entusiasmada, expectante porque todavía no sé bien de qué se trata, así qué voy a hacer exactamente, pero con mucha alegría de poder participar en la escuela y volver de alguna forma a la escuela de diseño. Así que gracias por la invitación. Estoy súper contenta y espero que sea una jornada rica para todos. Ya, muchas gracias, Francisca. Te cuento un poquitito de qué estamos haciendo en este curso para que también tú te orientes un poquito. Este es un electivo que propuse para este semestre que se llama Herramientas para el diseño con la comunidad, que es básicamente la idea es que podamos conversar y mostrar y tratar de practicar algunas herramientas, criterios, ver experiencias de el diseño aplicado a trabajo con grupos, comunidades, organizaciones, un poco lo que hacíamos siempre en taller de cuarto año, pero donde a veces nos dedicábamos más bien al proceso de diseño y no teníamos mucho tiempo para realmente comentar y mostrar herramientas de cómo hacer más abierto ese proceso, más colaborativo, etcétera. Entonces, eh, hemos seguido ahí un recorrido ya en este curso mostrando formas de trabajo, herramientas, y me acordé de ti porque me parecía que tú tenías un recorrido y una experiencia súper interesante y súper bonita, y tienes como una perspectiva muy ventajosa respecto a lo que yo puedo tener, porque tienes experiencias que yo ni he soñado con tener en cuanto a trabajo. Como para, más bien me imagino tu rol acá como para dar tu testimonio de cómo ha sido tu experiencia o cómo ha cambiado o se ha ampliado tu visión del diseño, del rol de las diseñadoras y diseñadores en un campo más asociado como a desarrollo local o trabajo en temas sociales y ambientales o de patrimonio también, un poco ese acercamiento de un diseño más abierto a incorporar a las personas en los procesos o a que sea un proceso más endógeno, más desde las mismas personas trabajando por sus propios proyectos, más que este diseño del experto que llega y deja su solución y no le pregunta mucho a nadie, ¿no? Entonces, bueno, aquí están nuestras estudiantes que algunos ya están abriendo cámara. eh, y no sé, me gustaría partir por que tú nos cuentes así brevemente tu recorrido, pues yo les contaba ya que tú habías trabajado en camino personal el año, me parece que 2018, estuviste en cuarto año, no me acuerdo, y que trabajaste en el área como de 2017. artesanía, tejido, 2017. Y de ahí no, me pierdo un poco cómo te metiste al área de Servicio País, Fundación de Superación de la Pobreza. Entonces me gustaría que nos hicieras como un pequeño resumen de tu recorrido para que también ahí podamos saber por dónde indagar un poco más, ¿no? Súper. Ya, ay, me encanta esta retrospectiva. Bueno, chiquillos, un gusto conversar con ustedes de esto y espero que de alguna forma mi experiencia les muestre, como dice el profe, otras formas de aplicar el diseño y en este sentido muy desde lo comunitario. Bueno, como decía el profe, mi camino personal en ese proyecto que nos hacían en cuarto año, trabajé con una tejedora que es Paulina Buñoli, conocida del profesor, la fui a visitar a Santiago y ahí como que indagué, yo soy de oficio tejedora de macramé, y ahí estuve indagando en eso, ¿cierto? Es parte de lo que todavía hago muy
paralelo a mi trabajo como diseñadora, porque no le puedo dar como el 100% a eso, sino que más bien todavía desde como era la Universidad de Valprofe, como desde el sentir, no me he dedicado a eso 100%, porque indagué en otras cosas, como por ejemplo cuando hice mi proyecto de título, realicé se llama Recorrerte, que es un objeto experiencial, pero es grande, es como un recorrido, como un laberinto, ¿ya? Y ese laberinto y recorrido estaba diseñado para estudiantes de primer año para propensar la tolerancia, porque uno igual sufre harta frustración cuando llega como a espacios más creativos, sobre todo en la universidad, que son igual exigentes. Pero resultó que ese diseño fue creado desde una teoría desde la educación. Por lo tanto, servía también para otras instancias. Y como era un laberinto y un recorrido, incluso servía para jugar. Entonces, desde ahí, yo cuando estuve buscando mi proyecto mi posibilidad para hacer práctica, tuve la posibilidad de poder hacerla en la escuela de diseño, se me ofreció poder hacerla como desde ahí, y también la profe Carla Pía me dijo que tal vez mi destino no era por ahí, y ella me recomendaba ir a Servicio País y buscar como otra alternativa además de lo que yo ya había hecho en la U, porque cuando estuve haciendo ese proyecto también fui ayudante de taller y estaba como full universidad, como modo universidad, entonces no había salido de ahí. Así que la profe me guió en ese sentido para yo poder salir como de ese espacio y abrirme a otros nuevos espacios. Ahí fue que llegué a la entrevista para hacer la práctica profesional, y en esa entrevista yo llevé humildemente mi proyecto de taller, o sea, como la memoria del proyecto de título, que es el Recorrerte, porque yo tenía esta estructura gigante que le faltaban algunas cosas por hacer, pero que servía, o sea, estaba ahí lista para usar. Es de fierro, con telas, entonces igual era como, hagamos algo. Y con eso enganché en el trabajo, o sea, en la práctica, por eso me dejaron, porque tenía esta estructura, pero además tenía el entusiasmo de poder trabajar en otras cosas, y desde ahí que quedé asociada al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así que mi trabajo se enmarcó harto desde el área patrimonial, y fui a trabajar a Punitaqui. Bueno, en Punitaqui hicimos el Recorrerte, que es mi proyecto, ¿cierto? Con estudiantes, con niños. Entonces ahí trabajamos con los niños, el Recorrerte además ahí le dimos indumentaria, como que a través de la fundación pudimos financiar otros elementos que le faltaban al Recorrerte para hacerlo como entretenido, y ahí a través de un voluntariado lo logramos y lo implementamos. Y la práctica también estuve trabajando apoyando el Carnaval de la Primavera comunitario que se levantó ese año con los profesionales Servicio País. El programa Servicio País es, después les voy a contar en qué rol estoy ahora, para ir ahí la historia desde atrás para adelante. El programa Servicio País tiene profesionales trabajando en localidades apartadas del país. En el caso de la región de Coquimbo están 7 localidades, y en ese año yo apoyé el trabajo de los profesionales Servicio País en la comuna de Punitaqui, como les decía, y ahí trabajé aportando en este Carnaval de la Primavera que se levantaba por primera vez desde un diagnóstico participativo. O sea, los profesionales fueron junto con la comunidad, ese era el primer año que estaban interviniendo en esa localidad, a través de diagnósticos participativos levantaron varios elementos. Ahí habían 4 profesionales en ese tiempo porque se trabajaban 4 áreas, entre ellas cultura, y la comunidad relevó que hacía falta volver a tomar esa actividad de antaño, que eran los carnavales de primavera, que también son muy comunes en otras localidades de la región y del país en realidad. Entonces, se reactivó ese carnaval comunitario, se hicieron varias actividades, y ahí yo estuve participando, apoyando en los talleres que estaban haciendo y en la creación de carros alegóricos y así, pero desde mi visión de practicante, y también apoyando en el centro cultural para hacer algunos diseños de unos, por ejemplo, carteles, etcétera, que necesitaba el centro cultural. Que en ese momento estábamos con Consuelo Huerta, no sé, profe, si se acuerda de ella, que ella estaba haciendo la práctica en el Centro Cultural. Entonces ahí trabajamos juntas, haciendo esos diseños. Y después,
postulé al programa Servicio País una vez que ya había egresado al otro año, el 2018, postulé al programa Servicio País y quedé como profesional de cultura en Punitaqui. Así que mi misión era volver a levantar el carnaval de la primavera. Desde ahí se vuelven a levantar diagnósticos participativos para poder conocer la visión de la comunidad, saber qué les gustó, qué les gustaría mejorar, cómo hacemos de nuevo este carnaval más comunitario, etcétera. Y ahí, a través de un proyecto, se financian ciertos tipos de talleres. Y ahí fue que yo estuve más involucrada haciendo talleres de máscaras de cartón, pero grandes, también figuras grandes de cartón. Era todo cartón, todo pintura, género, así como bien de carro alegórico, pero quedaron las cosas súper lindas. Y trabajando ahí con la comunidad respecto a cómo, no sé, por ejemplo, una junta de vecinos se organizaba y cómo mostrábamos su villa, ¿cierto? Cómo la hacíamos representativa a través de estos carros. Entonces ahí también hubo un trabajo de un diseño colaborativo para llegar a estos carros alegóricos, ¿ya? Por eso es como más amplio el trabajo que pude hacer como diseñadora, porque si bien no estaba produciendo para la industria, que yo siempre lo digo así como que no estaba haciendo un diseño de una radio para producir en masa, sino que era algo súper puntual, pero que tenía que ser identitario, que tenía que tener elementos que se pueden lograr a través del diseño. Bueno, así levantamos el carnaval de la primavera comunitario, salió súper bonito, y el segundo año volví a postular al Servicio País. Ahí ya no se postula, ahí uno ya habla con la jefa, ¿cierto? Así jefa, quiero, porque el programa Servicio País es un programa que dura un año, y uno se va a vivir por un año a una localidad apartada de la región o de otra región del país. Ahí depende de dónde tu perfil calce y te llaman. En mi caso yo ya estaba como pensada para esta región porque la jefa ya me tenía ahí, ¿ya? Y desde la práctica. Entonces yo por eso quedé en Punitaqui y después le pedí volver a hacer otro año y me concedió como esa posibilidad y estuve un año más de Servicio País en la comuna de Río Hurtado. Allí levantamos, también estuve enmarcada y cercana al proyecto, o sea, el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, y volvimos a levantar un proyecto cultural participativo, entre otras cosas, porque como les decía, los servicios país trabajan de distintas áreas. Yo tenía una compañera ingeniero comercial, entonces igual trabajamos en el área económica, en el área cultural y ambas en el área ambiental, y así metiéndonos como en varios puntos de trabajo. Entonces, entre ellos, hicimos este proyecto cultural participativo. Estos proyectos culturales participativos tenían un dinero asociado que viene como por convenio en el trabajo, digamos. O sea, a través del convenio que a mí me pagaba mi sueldo, por decir así, también venía asociado a este proyecto que nosotros debíamos levantar con la comunidad. Ese proyecto solamente te dicen, esta plata tiene que ser desde el ámbito cultural, ¿cierto? Pero con la comunidad se sabe y se define qué se va a hacer. Y es ahí que vienen las herramientas de levantamiento de información. Porque con la comunidad, nosotros primero hicimos, ahí en Servicio País nos proponen hartas herramientas de levantamiento de información participativas. Muchas tienen que ver con papelógrafo y POSIT, ya con ir así como conversando, pero con dinámicas distintas. Por ejemplo, hay una que se llama tiro al blanco. Entonces, uno hace una pregunta y le da un orden de prioridades, así como en el centro es lo más prioritario, no tan prioritario y nada de prioritario. Entonces nosotras pusimos, porque bueno, habíamos hecho anteriormente una sesión de levantamiento de información donde hicimos se llama Peces y Piedras, que es un papelógrafo, pero uno hace peces, forma de peces con cartulinas como peces y cartulinas como piedras. Entonces, en este río los peces deben avanzar. Las piedras son los obstáculos que se le presentan a la comunidad para poder avanzar y resolver ciertas problemáticas, y los peces las oportunidades para poder avanzar en ese río. Entonces, así como jugando, ¿cierto? Se hace esa dinámica en la que nosotros levantamos ciertos elementos que necesitaba esa comunidad priorizar para este proyecto cultural. Decirles que lo levantamos con la comunidad del Chañar, que es una comunidad en la localidad de Río Hurtado, precordillerana,
que en Río Hurtado están dispuestas las localidades así como ascendiendo a la cordillera. Entonces, una está muy alejada de la otra. Así que el Chañar es de las penúltimas, así que está bien lejana y bien solita la comunidad. Así que eso como antecedente, para que entiendan después lo que hicimos. ¿Ya? Y eso le aleja mucho de la estructura de oportunidades local e incluso ya más regional o más de afuera, ¿cierto? Provincial. Entonces, con la comunidad priorizamos en ese Peces y Piedras algunas cosas que debíamos relevar. Entonces después hicimos el tiro al blanco, donde esas cosas que priorizamos, o sea, que pensamos que se podían realizar a través de este proyecto cultural, las evaluamos para ver cuál eran, qué sentían la comunidad, cómo la íbamos a realizar y a cuál le daba mayor relevancia, y esa mayor relevancia iba directamente proporcional al gasto, ya a lo que le íbamos a invertir a cada cosa, porque teníamos 1,5 millones con el que hacer milagros. ¿Ya? Entonces, luego de ese tiro al blanco, en ese tiro al blanco pusimos las posibilidades. Las posibilidades eran hacer un libro, hacer una agrupación folclórica, hacer un festival de talentos, y otra más, que no recuerdo en este caso porque esa no se hizo. ¿Ya? Y entre estas 4 se priorizaron todas las que les dije, estas 3, dándole mucha prioridad a un registro histórico, que en este caso se materializó en un libro, pero un registro histórico ellos querían materializar cosas que se estaban perdiendo, que sentían que estaban en la oralidad, pero que ahí se iban a quedar, y estos pueblos están quedando con mucha población longeva, entonces se mueren los viejitos, por decir así, se muere la historia del lugar. Y ellos tenían ese temor de perder esa historia, así que se dio prioridad al libro. Ahí, como ya les dije, se dio prioridad al gasto del libro. También pensaron que era muy importante volver a reactivar una agrupación folclórica que ellos tuvieron antaño, así hace muchos años, donde el alcalde de este periodo, de ese tiempo que yo estuve, había sido parte de la agrupación folclórica, no siendo alcalde obviamente, pero él es de esa localidad, entonces tenía mucho que ver con ahora que él también como alcalde priorizó el programa Servicio País para esa localidad con esa razón, porque sentía que se estaba perdiendo todo eso. Entonces también priorizaron realizar una agrupación folclórica que todavía sigue, y eso también ahí los profesionales los apoyamos a cómo se levanta una agrupación, desde la conformación, pedir la hora en la municipalidad y todas esas cosas. Y hacer un festival de talentos, porque en la localidad es muy común hacer festivales. En Río Hurtado es muy conocido el Festival del Loro Tricahue, así que ahí se priorizó, querían hacer un festival de talentos de su localidad. Fue súper humilde y así lo hicimos como bien desde el harto trabajo, porque a ese fue el que le pusimos menos dinero, pero sí le dimos talleres a ese. Entonces, para preparar el festival de talentos hicimos un taller de letreros, también con el ingeniero comercial un taller para apoyar a emprendedores que estuvieron vendiendo ese día, y un taller de elementos de cartón, así como a través de elementos de cartón hicimos la decoración del festival, que estuvo bien bonita igual. Y me gustaría, no estaba preparada, pero me gustaría compartirles pantalla de cómo se, permiso, profe, yo sé que a usted le gusta más orgánico esto, pero... No, dale, está súper bien, gracias. Ya, pero bueno, les quería contar cómo se hizo el libro, porque aquí tiene mucho más que ver con diseño, o sea, no más que ver, yo creo que todo tiene que ver con gestión y diseño, pero para mí, pero tal vez para hacerlo como más relacionado al diseño gráfico, por decir así. Nosotros comenzamos a hacer el libro primero realizando tardes comunitarias, así como esta que ven. Relevamos elementos de la comuna, por ejemplo, el presidente de la Junta de Vecinos, no sé si lo ven ahí, él es cantante también, de rancheras. Entonces, aprovechamos elementos locales para llamar la atención. En este caso, como ven en el afiche, no anunciamos que iba a estar el presidente cantando, pero lo hicimos como sorpresa, ¿sabes? Pero en otras ocasiones lo ocupamos ahí igual como recurso.
¿ya? O sea, los elementos locales, las personas de la localidad, nosotros como programa Servicio País siempre vamos a los lugares como profesionales, pero entendiendo que también ahí hay un valor, hay recursos y capacidades que relevar, que visibilizar y a veces que activar. En este caso había que activar estos recursos y capacidades que estaban en el territorio, pero que no había una oportunidad para ser relevadas o activadas, ¿ya? Entonces, el libro se levanta desde aquí, conversaciones, aquí, por ejemplo, en esto las técnicas eran, hacíamos preguntas clave, por ejemplo, en este caso nosotros hicimos una recopilación de tradiciones y ¿cómo era? Historia local. Entonces, va a estar muy basado en fotos antiguas, así que aquí les pedimos que que nos pidieran, o sea, que nos dieran fotos, que nos pudieran compartir historias. Entonces acá en este primer encuentro hicimos como el marco de cómo, dónde nos íbamos a estar moviendo y qué íbamos a estar haciendo en su localidad para levantar el libro y para que toda esta gente que está aquí sintiera que levantó el libro con nosotros, ¿ya? Por ejemplo, también después nos juntamos, aquí sí lo anunciamos, ¿ven? Ya anunciamos que iban a estar los cantantes, él es otro cantante local también. Es criancero y cantante por las noches, por las tardes. Todos cantan rancheras, son muy así desde, ¿cómo se llama? De esa cultura de crianceros. Para esta tertulia cultural nos juntamos porque también queríamos saber si habían cantos que recopilar, porque la localidad nos había contado que habían cantos en su mismo localidad, así que también pues por eso invitamos a los cantantes, les pusimos ahí historias y cantos para conocer, y aquí ya les habíamos pedido que nos trajeran fotos. Nosotros nos conseguimos un proyector y comenzamos a proyectar las fotos para activar esa memoria, ¿cierto? Ese recuerdo, y para también tener antecedentes de las fotos que íbamos a poner en el libro. Además, hacerlo comunitario, eso que estamos conversando. O sea, esta fue una estrategia para que ellos entendieran y supieran, así cuando vieran la foto, supieran, esa es la que nosotros dijimos que estuviera en el libro, porque así fue. O sea, además, vimos un montón de fotos, más de las que aparecen en el libro, obviamente. Entonces, después de revisarlas, conocerlas, ahí estaba mi compañera, ella ahí está anotando anotamos algunos nombres, algunas fechas. No pudimos poner en todas las fotos nombres porque era un trabajo muy arduo, pero sí le pusimos fechas y algunos como datos relevantes. En otras tertulias seguíamos, aquí pues, conversamos de las tradiciones. Entonces después nosotros poníamos audio, por ejemplo, o sea, a grabar grabadoras de audio, y después transcribimos algunos de estos audios. Partes relevantes, igual es una pega ardua en ese sentido para hacer un libro, así que, porque el libro tiene harto relato. No fue solo de fotos finalmente, porque la comunidad eso pedía en realidad, no solamente mostrar las fotos, sino que contar la historia. Ahí, bueno, compartiendo obviamente al son de una churrasca, todo es mejor, todo es más rico y se pasa mejor, y además se hace más cercano. Eso yo siento que también la comida es otra estrategia igual súper importante con la comunidad, porque en realidad nos hace ser comunidad. Ahí estuvimos en un ratito, varios haciendo el fuego, otros haciendo la masa, y después nos sentamos todos juntos a recopilar y a hablar de la historia. Entonces imagínense igual como además de estar, sí, buscando antecedentes y recopilando antecedentes, no lo hacemos tan estructurado, sino que somos parte de una comunidad también, y lo valoramos eso como parte de la recopilación de antecedentes. O sea, no viene de un profesional a hacerte una entrevista. Sí, hicimos entrevistas y entrevistamos así individualmente a varios personajes clave que ellos mismos en estas tertulias nos iban diciendo, ¿sabe qué? Tiene que entrevistar a don Juan, porque don Juan, era el sobrino del dueño del fondo, entonces él sabe muchas cosas. ¿Ya? Entonces sabe muchas cosas de ese fondo que era la fuente laboral en ese tiempo que nosotros, de la recopilación de información. Entonces, por eso es que en estas tertulias también, en las que somos comunidad, también vamos relevando elementos importantes que después se transformaron y se tradujeron en un libro. Entonces, para ellos igual fue súper significativo todo el proceso que vivimos. Aquí esta es otra tarde comunitaria en la que este día priorizamos las fotos que se iban a escoger para poner en el libro, porque aunque quisiéramos poner todas, no podíamos. Entonces ahí priorizamos junto con la comunidad, y insisto en que ahí seguimos haciendo los protagonistas del proceso creativo.
ahí felices viendo eso, imagínense mirarse que estaban tus hijos, ahí don Guillermo estaba diciendo, ese es mi hijo, el sobrino, el tío, porque ahora la escuela tiene 9 niños, en ese tiempo imagínense eran casi 100 niños, mucha es la diferencia, entonces también rememorar esos espacios y momentos en que el pueblo tenía más vida también es significativo desde la identidad y del patrimonio en algo intangible, ¿cierto? Trabajamos la identidad y el patrimonio desde lo intangible. Y eso también es súper valioso para estos procesos que nosotros levantamos junto a la comunidad. Y ahí está la hermosa agrupación folclórica. Con ellos se prepararon para el Festival de Talentos, así que nosotros los apoyamos en levantar una actividad para que ellos se presentaran. Como nosotros hicimos esta recopilación histórica, hicimos una tarde de... espérenme. Ahí está, los talleres de la agrupación, antes que fueran así todos vestidos y hermosos, tuvimos que hacer harto trabajo para ver cómo se constituían, cómo lo hacían. Y ahí les quería mostrar, ahí se un spoiler, pero hicimos una actividad que es una muestra cultural donde pudimos mostrar elementos de la localidad que así antiguos que ellos tenían, y además el proyecto incluyó la impresión de 20 fotos que también estaban en el libro, pero que ellos esa tarde que priorizaron 20 fotos para estar en la Junta de Vecinos, que es como es su centro de reuniones. Va la mayoría de la comunidad, siempre está en la Junta de Vecinos, además que ahí hay una tradición muy común, bueno, no sé si tradición en realidad, es un trámite muy común que se hace en estas localidades apartadas, que una vez al mes llega el pago de los adultos mayores, pensionados, etcétera. Entonces, ese pago se hace en la Junta de Vecinos, así que igual ahí siempre, al menos una vez al mes, se juntan los vecinos y en esta muestra cultural fue muy significativo para las personas que pudieron participar. Además, fue la primera presentación de la agrupación folclórica, que eso fue muy bonito. Y después nosotros, en el año, cuando ya montamos la foto en la Junta de la sede de la Junta de Vecinos, también fue súper lindo el proceso de ellos ver esa foto y no así como no sabían que eran tan importantes hasta que las vieron ahí en su Junta de Vecinos y no sé, era muy divertido ver a los vecinos entrar y decir, oh, mira, ahí está mi tío, mira, oye, no sabía que estaba esa foto, mira que la tenía, ¿no? Sí, don Luis, y ahí ya se activa una conversación. Entonces, por eso les digo que también trabajar el patrimonio desde estas cosas, como elementos tan simples como imprimir una foto, puede ser muy significativo para la comunidad. Y ahí me voy a devolver. Entonces, hicimos los talleres de agrupación folclórica, ¿cierto? Hicimos otros talleres como el de deco y ambientación para el Festival de Talentos. Aquí aprendimos a hacer estas flores de cartón, con pintura, son materiales súper simples, pero que al final igual generaron un espacio, no sé si ven ahí, hay adultas mayores, jóvenes trabajando en conjunto, o sea, también se genera un espacio comunitario importante del compartir. No solamente, o sea, sí, vamos a aprender una técnica, pero además se juntan distintas generaciones y ahí ahí ven no sé si ven las fotos, ¿cierto? Que ya las habíamos pegado, entonces eso también, o sea, instalado, entonces esto también generaba nuevas conversaciones dentro de estos talleres. Ahí hicimos flores de papel también, generamos esa nueva estructura como para hacer un telón de fondo donde también incluimos a los hombres, como ven ahí, que eso también es súper difícil que ellos se atrevan a ir así como al taller de deco, al taller de decoración. Sin embargo, ellos se ofrecieron porque por eso mismo había otras labores que también para ellos podían ser importantes y podían aportar. Y este taller de letreros y pizarras para emprendedores fue una excusa para hacer un taller de emprendedoras, ya, a las emprendedoras, porque claro, le íbamos a regalar y iban a hacer también aprender a hacer un cartel, un letrero y pizarras, pero para su emprendimiento, pero como teníamos un ingeniero comercial en el equipo, ocupamos la estrategia de acompañarlos desde esa área también, o sea, enseñarles por qué es importante tener un logo, la idea de negocio, entre otros elementos que también fueron ahí relevantes para las emprendedoras. Ahí están las pizarras. Ahí quedaron los letreros de ese día, ahí no sé si ven la decoración, se ve poquito, pero igual hicimos algunos elementos ahí en conjunto. Bueno, ese es el día de la muestra cultural, ¿cierto? Que ya les había mostrado, y este es el día del festival. Estas letras también las hicimos con la comunidad, son de cartón, aunque no parecieran.
Eh, y todavía las tienen. Han pasado ya, esto fue el 2019, y todavía las tienen en la sede y siguen igual de intactas. O sea, el cartón es maravilloso. Para cuando hay poca plata, comprar pintura con la fría y cartón. Ahí si ven, ahí están las decoraciones. Era un espacio súper grande, por eso tenían que ser como grandes las flores y todo lo que hicimos. Y ese día también se presentó, obviamente, la agrupación folclórica. Era su día para brillar. Hicieron como varios actos de cueca, del sur, del mapuche, no sé, así como varios actos. Les faltó solo el Rapa Nui. Y además, ese día hicimos la entrega del libro. O sea, toda la comunidad pudo también ver lo que habían materializado y lo que habíamos hecho y diseñado en conjunto. Además, hubieron invitados especiales. Había una residencia de cultura. Eso también es un dato interesante, que el Ministerio de Cultura, a través de su programa Red Cultura, tiene una posibilidad para diseñadores, artistas y músicos, entre otros, para hacer residencias culturales. Esas residencias son espacios de un periodo de tiempo que está ahí definido entre 6 meses y un año, me parece, donde estos residentes artísticos hacen una propuesta de acompañamiento a la comunidad. En este caso, los residentes estaban haciendo un levantamiento artístico y les estaban enseñando acuarela, entre otras cosas, así como hartas cositas, y también hicieron el levantamiento de un fanzine, entre otros elementos. Y ellos invitaron a unas músicas colombianas que le dieron el toque internacional al festival. O sea, aquí toda la onda colaborativa, participativa y de redes es también súper importante para dar este espacio a estos procesos culturales. Entonces, aquí mi misión en este caso fue gestionar este espacio, levantar este espacio a través de las herramientas participativas que les comentaba recién y materializarlo, ejecutarlo y llevarlo a cabo. Y aquí está el libro, y aquí lo tengo. Este es el libro del Chañar. Si bien yo no soy diseñadora gráfica, de todas formas soy diseñadora en equipamiento, pero siempre la Universidad de La Serena ha sido bastante integral. Así que yo en ese sentido me lancé nomás y le dimos ahí a la edición de un libro. Hay muchas cosas que debo mejorar respecto a la edición, pero encuentro que al menos fue una aventura súper entretenida para poder aventurarme, para la redundancia, en ese mundo del diseño gráfico. También para el levantamiento de ese libro se me había olvidado decirles que con los 9 niños de la localidad ellos hicieron dibujos de elementos patrimoniales o elementos de su localidad que ellos consideraran que deberían estar en un libro. Esa fue como la misión para ellos. O sea que fue un trabajo de diseño, ¿cierto? Pero levantado desde, con y para la comunidad. Era para ellos, con ellos, etcétera. Esa fue mi misión como servicio país en Río Hurtado. Y ahora, desde junio del año pasado, yo soy encargada de jóvenes de la fundación en la región de Coquimbo, y eso quiere decir que soy coordinadora de prácticas y proyectos de voluntariado. En eso también tiene que ver la gestión en el diseño y muchas veces también en apoyar procesos de diseño para los proyectos de voluntariado. Por ejemplo, espérenme que se me va a apagar la batería. Por ejemplo, este año estamos levantando varias iniciativas desde la área, mirándolo desde el área medioambiental. Entonces hay algunos elementos que yo debo apoyar para realizar y materializar esos procesos con voluntarios. Por ejemplo, un proyecto en el que se van a hacer composteras. Mi misión es hacer como el diseño de la compostera para que los estudiantes, o sea, los voluntarios lo puedan materializar, y así, como que desde ahí viene mi aporte en esta área del diseño de objetos, pero también esta área tiene mucho que ver con la gestión y el acompañamiento a estudiantes en proceso de formación. Ya, hablé harto. Ese es como el resumen de mi proceso. Entonces ahora no sé si tienen algunos comentarios, dudas, como para ir dinamizando la conversación, y desde lo que les conté a lo mejor les surgen algunos, no sé, dudas o comentarios. Súper, gracias Francisca. Se ofrece la palabra. ¿Qué cosas les llamaron la atención? ¿Qué cosas quieren
consultar o en qué quieren profundizar o lo que sea. Vamos. A mí me gustaría saber cómo fue el trabajo con la comunidad, más allá de cómo se desarrolló, porque, por ejemplo, uno cuesta que inicie la motivación por parte de las personas, bastante, porque muchos dicen no, para que mejor no, eh, esto va a durar poco tiempo, lo está haciendo, y por lo general siempre le dicen, no, es que el Estado trata de convencernos de algo, que el Estado aquí. Entonces, yo quiero saber cómo incentivaron a la comunidad a ser partícipes en un principio y convencerlos de vengan, eh, contribuyan, aporten con sus ideas. Eso es lo que me gustaría saber. Gracias, Francisca. Bueno, es difícil, como tú dices, sobre todo, por ejemplo, cuando uno llega y dice, vamos a hacer un diagnóstico participativo, como ese piezas y piedras o ese tiro al blanco que les conté, esas metodologías. Te dicen, pero si ya me han hecho un montón de esas, así como ya estoy caperuza en diagnóstico, así que ya no quiero más, pues sí, ¿para qué? Si termina ahí, nomás queda en el diagnóstico. Y es verdad que uno a veces hay cosas que diagnostica y son para el estudio, para algo que al final a ellos no les retribuye nada como comunidad, pues, o sea, no es nada, sino que en algo que ellos no pueden visibilizar, ¿ya? Porque sí contribuye, obviamente por algo uno elabora un diagnóstico, pero la comunidad a veces no lo ve materializado en algo que en su vida diaria y sobre todo en sus necesidades más elementales no ve materializado. Entonces, ese trabajo es arduo, pero es posible. ¿Cómo la comunidad se vuelve parte de algo que a lo mejor tú sientes que es como externo? Nosotros lo hicimos como desde lo interno. Así, a lo que voy es que, por ejemplo, si uno tiene algo seguro, porque también hay que trabajar las expectativas, pero nosotros seguro teníamos este proyecto asociado de cultura, así que seguro había 1.000.000 y tanto que usar. Así que seguro teníamos como invitarlos a decir, sean parte, porque si no lo vamos a tener que gastar igual, pero capaz que ni lo usen, o no les sirva a ustedes. Entonces sean parte para que sí les sirva. Pero así es muy, por ejemplo, como las estrategias para hacer ese trabajo y también cuando no hay plata de por medio, porque hicimos otro proceso en los que no teníamos un proyecto seguro, manejar las expectativas. Primero, por ejemplo, decir sí, ser sincero y decir, claro, estamos levantando este diagnóstico porque tenemos la intención de hacer un proyecto, pero todavía no está aprobado, tendremos que postularlo recién con ustedes. Y explicar los antecedentes generales como para dar un panorama claro y preciso de lo que se va a hacer. Incluso si se va a hacer un diagnóstico solamente de recopilación de información, ser claro y decirlo. Pero después vienen las otras técnicas, porque por ejemplo nosotros decíamos, vamos a hacer una recopilación de información, ¿cierto? Pero traiga harina, hagamos churrasca, hagamos algo, así tomemos tecito a través de un mate, y ya cuando estábamos ahí tomándonos un matecito y así, es que viene también otro proceso de decir, de involucrarlos. Oye, ¿y usted se puede comprometer a traerme una foto la próxima semana? Entonces ya va a tener que venir porque dice, sí, yo tengo 10 fotos, ¿y la puede traer? ¿Me entiendes? Entonces ellas se empiezan a involucrar. Y después ya te empiezan a decir solitos, así como, ya, pero yo voy a venir porque yo quiero contar de esta historia. ¿Cachai? Entonces va pasando orgánicamente y en algunos casos, por ejemplo, de decirte que el presidente de la Junta de Vecinos, sin pelarlo, es más difícil, a él le costaba mucho involucrarse y ser protagonista, tener una misión incluso se le hacía difícil, pero es porque por su trabajo, por otras condiciones, porque igual se entiende también en este caso y en este sentido a veces levantando diseños para la prioridad que era él, que es tener comida en su casa, igual se entiende que no se priorice algo que a lo mejor él no va a ver como un beneficio directo asociado a su vida personal. Entonces, esto es como para un bien colectivo. Entonces, desde ahí, igual ir entendiendo esas realidades para ir asociándonos a esas personas que a veces les cuesta más, pero no sé, pues ya a lo mejor él no podía ni en la mañana ni en la tarde, solamente a una cierta horita, media horita en tal espacio. Entonces habíamos un espacio mayor, así como ya, los talleres, por ejemplo, de inventación, de las 3 a las 5,
y él podía solo o no sé, pues de las 2 a las 5, y él podía solamente de 4 a 5, o de 4 y media a 5. O a veces uno no iba a cerrar la sede, ¿ya? Pero había ese espacio para que él a lo mejor alcanzara a estar un ratito, pudiera, pero necesariamente había que darle la prioridad del espacio a él, porque evidentemente él no iba a ser como el motor del proyecto. Entonces también dentro de esos espacios se van generando igual actores clave. Y hay personas que desde mucho tiempo, por ejemplo, había un actor clave, don Guillermo. Él de su vida entera siempre había querido tener un libro del Chañar porque él es muy lector, le encanta la historia, le encanta también la historia de los valles de la provincia de Limarí. Entonces, él era un actor clave en esto del libro. Con él enganchábamos, o sea, cuando hacíamos estas tertulias de fotos, era nuestro promotor principal de la actividad. O sea, estaba toda la semana llamando a sus amigos, oye, vamos, dale. No sé, él, por ejemplo, esa vez, en secreto, hicimos una tertulia de noche, entonces hicimos navegado, y así, porque él decía que así van a ir los cabros, como sus amigos. Entonces, era la estrategia con ellos, y de verdad funcionó, y tampoco fue un carrete, sino que fue así como una vegada, una conversa, alguien llevó un pay de limón, alguien llevó una churrasquita, y en realidad se hizo un momento agradable, pero una hora específica. Eso es lo que tenemos también como programa, que nos adaptamos harto a las horas, a los horarios de las comunidades. Generalmente los programas que no tienen tantos, no sé si tantos buenos resultados, pero no les resulta mucho de hacer actividades con la comunidad y que se involucran harto, pasa porque tienen muchas restricciones de horarios de oficina, ¿cierto? Como de horarios municipales. Y en esos horarios generalmente la comunidad está trabajando. En su mayoría, o siendo dueñas de casa, que también es un trabajo, etc. Entonces, nosotros nos adaptábamos un poco a eso, o sea, salíamos un poco de ese espacio, si bien tampoco nosotras teníamos tanta posibilidad, porque como les digo, el Chañar quedaba muy lejos, en ese caso, pero en Punitaqui la gente estaba más cerca, pero no se motivaba a participar, esa era otra cosa, era otra dinámica, ¿ya? En el Chañar la gente estaba más lejos, éramos nosotros las que teníamos complicaciones para llegar, pero llegábamos y al menos habían 6 personas que sí iban a estar, sí o sí, que esos 6 puede sonar un número pequeño, pero comunitariamente es muy valioso, porque esos 6 son el motor que movilizan a los demás, que son los más intermitentes. Pero en Punitaqui pasaba que a veces nos llegaban 2 personas, 3 personas, así, y siendo una localidad más grande, más central, con otras condiciones, entonces al final tenía que ver también, en ese caso, con un acompañamiento que también hacemos como programa. Yo ahí no sé cómo lo podría hacer alguien que trabaja externamente, así como para hacer un proyecto puntual, pero nosotros también hacemos harto puerta a puerta, que le va dando validez a nuestro discurso, y que luego en las invitaciones que hacemos llega a la comunidad y se involucra. Pero hay mucha reticencia de la comunidad para hacer parte. Por ejemplo, para hacer la agrupación folclórica sí tenían ganas, pero al momento de inscribirse y ser más formales, los problemas y las deserciones también y todo lo... Así que eso es parte de la dinámica, se da mucho. Pero dependiendo del caso, como te digo, en cada localidad, en cada comunidad es distinta, se van tomando distintas estrategias. Pero una es, como te digo, el comer, el compartir en comunidad. Otra es ser sincero y ser realista con lo que se quiere materializar y hacer. Así como vamos a llegar de A a B y vamos a pasar por A1, A2, A3, B1, B2, B3. Ya así como contarles la historia, porque la comunidad, si bien hay cosas que técnicamente a veces tiene que abrirse un poco más para entender, para que uno le pueda explicar ciertas cosas, hay otras que también entienden súper bien, como que no es así de una comunidad que no sabe, o personas, no sé, son personas igual que nosotros, pues, o sea, no tuvieron una carrera tal vez algunos, pero otros que sí. Y somos todos partes como de una misma humanidad, por decir así, una misma comunidad. Entonces uno igual llega desde ahí a las comunidades sabiendo que ellos también tienen herramientas, también tienen actividades que hacen en su vida diaria que no van a dejar de hacer por algunos, como les digo, por el bien común, porque no estamos acostumbrados como sociedad a hacer eso. Entonces, así como uno va incentivando igual a ser parte. Y cuando ya son protagonistas, muchas veces uno ya no hace mucho, más bien media,
del espacio los espacios, pero ya no hacen mucho, o sea, como que ya ellos son protagonistas y ya, por ejemplo, ya llegó un punto en que nosotras éramos parte del grupo de WhatsApp de la agrupación cultural, o sea, folclórica, para ayudarlos a gestionar, y ya después llegó un punto en que nos salimos, porque ya no nos correspondía y ellos ya iban solas, ya ni hablábamos nosotras, por ejemplo, en ese grupo, y así con otras cosas. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, súper Sí, interesante. muchas gracias. ¿Qué más quiere comentar? Ojalá todos puedan dar alguna impresión o decir qué cosas les parecen interesantes, cómo ven que la relación entre la forma de trabajar del diseño, los procesos de diseño, o el rol que uno imagina común para el diseño, como decía Fran, esto de trabajar para una industria que produce cosas, ¿no es cierto?, en masa, a esto que describe Fran, que es mucho más flexible, orgánico, integral, como que va de un área a otra, donde mezcla medio ambiente, patrimonio. A mí me llamó mucho la atención la relevancia del trabajo tuyo en el área de patrimonio cultural, como que uno podría pensar que las áreas más vinculadas a la supervivencia económica son más relevantes, pero aquí parece que el área cultural es súper importante para las comunidades rurales, ¿no? Y ahí tiene que ver también con nuestra visión multidimensional de pobreza, en la que no solamente consideramos, igual como ustedes, el ser, o sea, el tener, también el ser, hacer y estar, también tiene que ver, y ver la pobreza como un fenómeno multidimensional que no solamente tiene elemento económico, sino que también nosotros relevamos el cultural, medioambiental, ay, que se me va ahora, y habitacional, o sea, también de hábitat y social. Claro. Ya, ya. Ofrezco la palabra, chicas, chicos, ahí para que comenten o, no sé, den las gracias, feliciten, se quejen, no sé, lo que quieran. A lo mejor de lo que ustedes han aprendido igual en esta clase, preguntarme así cómo se podría llevar a cabo eso, porque como he trabajado con comunidades, desde la experiencia podría como, eh, no sé, contar alguna historia tal vez, ahora que no se me ocurre, pero con alguna consulta de ustedes puede ser. No, yo estaba pensando en que el tema como de las fotografías, igual como que une mucho a las personas, porque como ustedes decían en los comentarios cuando ponían su diapositiva, es como que la gente ve y dice, oh, ahí está mi tío, o ahí está mi abuela, no sé. Entonces, el poder recordar y ver esas fotos que uno pensaba que no existían, o un momento que quizá no se acordaba y que al ver esta foto fue como que le vino todo de nuevo, debió haber sido un momento muy bonito para muchas personas, ¿no? El poder como recordar algo que se pensaba olvidado, o se creía olvidado. Sí, Pilar, es cierto, fue así muy bonito y muy relevante para ellos, desde la identidad, pues, de algo que, como dices tú, que se creía como muerto, olvidado, hoy está aquí materializado, somos nosotros. También estaba pensando así como tratando de recordar también lo que dijo al inicio, porque siempre a uno le queda lo último. El tema de las prácticas, así, cómo lo hizo, empezó a investigar en diferentes lugares, cómo fue que llegó hasta ahí, si alguien le dijo, oye, ahí están buscando a alguien, porque igual es difícil, muchos de mis compañeros y hasta yo no sabemos cómo empezar a buscar, en dónde más que nada, porque uno no sabe, si alguien me preguntara ahora diría, ¿y dónde podrías buscar? Y yo quedaría, pucha, no conozco yo así como agencias, porque no es como que uno las pueda ver en la tele, porque no son tan grandes. Oye, sí, en ese sentido... No, dale nomás, Fran, yo complemento después. No, que en ese sentido decir que igual yo en ese instante de estudiante estaba parecido, no sabía mucho dónde buscar ni qué hacer, como les decía, incluso casi me quedo en la escuela, ¿ya?
Pero desde ahí es que yo decía recién, como estaba hablando, que entre otros ámbitos, en este también, las redes de contacto son importantes. Ahí uno conversando con, por ejemplo, en este caso, la Universidad de La Serena y la Escuela de Diseño tiene un vínculo bien cercano con la fundación. Ya habían habido varias prácticas exitosas, por decir así, de estudiantes de diseño en la fundación en la región de Coquimbo. Y desde ahí es que llegué a la práctica con la fundación. No había un cupo especial para diseñadores porque ahora que yo estoy desde esa estructura entiendo que solamente hay cupos, ciertos cupos en el año de prácticas y los van tomando dependiendo de cuán atingentes son esas prácticas para contribuir a la intervención que lleva el programa Servicio País. Entonces, como la mía tenía que ver con diseño, con el carnaval que estaban haciendo y con todo eso, calzaba como en ese espacio y me dieron ese cupo de práctica. Como te digo, era a través de la escuela de diseño que estaba el vínculo realizado, pero si no hubiera sido así, también a través de la misma red de contactos, puede ser de la universidad, uno puede abrirse igual a otras, pero por ejemplo, no sé, pues, habían otros compañeros que a través del NICO, del taller de madera, podían optar a ciertas agencias que él conocía cercanos, a través de los otros profesores también pueden llegar a esa estructura que a lo mejor a veces uno dice, pucha, es que yo quiero trabajar en una agencia. A lo mejor el profe no es el dueño de la agencia, pero tiene un amigo, tiene alguien, un contacto conocido que te lleva a eso. También el trabajo del profe Camino Personal también aportaba harto en eso porque uno iba buscando su propio camino y así conociendo redes de contacto que te pudieran abrir una posibilidad de práctica. También era posible. Sí, gracias, Fran. Sí, yo iba a comentar eso, que varios casos de estudiantes, a partir de las redes de apoyo que van armando y tejiendo por camino personal, de acuerdo al área de interés, a veces lograban conseguir prácticas en áreas afines a sus áreas de intereses, ¿ya? No todos ocurría, pero en varios casos ocurría así. Por eso que es súper importante este trabajo que estamos haciendo de que ustedes empiecen a buscar gente, profesionales, gente que trabaje en las áreas que les llaman la atención, que les gustan, porque a partir de ahí podrían llegar a surgir contactos, sea para práctica o para otras oportunidades. Y sí, pues la escuela tiene sus propias redes y van llegando peticiones de prácticas también a la escuela, ¿ya? Yo estuve un semestre encargado de prácticas de equipamiento hace unos años atrás y va llamando gente a la escuela, ya de empresas y de lugares. Ahora, esas son oportunidades que puede que calcen con tu interés o puede que no. Entonces, siempre es bueno además estar atento y buscar o conversar con los profes de acuerdo a lo que a ti te gustaría aprender o conocer o en qué tipo de ambiente laboral te gustaría probar o aprender cómo funciona. Eh, sí, a mí me gustó mucho cómo la Fran estuvo usando algunos términos, algunos más técnicos, otros no tanto, que creo que les pueden resultar familiares relacionados con lo que hemos estado trabajando en el curso. Por ejemplo, el concepto de diagnóstico participativo. No sé si lo usé de esa manera, pero estuvimos viendo cómo las herramientas de MaxNet o algunas herramientas de mapeo colectivo podían potencialmente servir para hacer diagnósticos desde la visión de las mismas personas de las comunidades, de sus propias situaciones, problemas o potencialidades también. También la importancia de lo intangible, cuando hablaste de identidad, también esto de los actores clave, estuvimos hablando de liderazgos formales o liderazgos que son por la propia carácter o rol que juegan las personas en las comunidades, como el ejemplo que tú pusiste. El tema de las actividades que no son tan formales como el compartir comida, el compartir situaciones donde justamente lo que se trabaja es establecer un vínculo que permite hacer cosas juntos, ¿no? Establecer esa confianza. El valorar las capacidades locales que yo se los planteaba en términos de diálogo de saberes, donde todos los actores y las personas de la comunidad, independiente de su nivel de estudios formales, pueden tener capacidades y aportes tan valiosos como los de un profesional externo o una persona técnica, ¿no?
Y lo que mencionaste de la concepto multidimensional de la pobreza, o de pobreza multidimensional, ¿no? Creo que eso en alguna clase comentamos cosas, quizá no con ese mismo término, pero justamente desde Max Neff se evidencia claramente en que él dice que cada necesidad no satisfecha genera una pobreza. Entonces hay muchas pobrezas, no una sola. Y justamente por eso puede ser tan valioso para una comunidad que quizá económicamente es de bajo ingreso, como el Chañar, pero la potencia que tuvo el libro, por ejemplo, la fotografía, quizá estaba satisfaciendo una necesidad eh, que estaba deficitaria, ¿no es cierto? Quizá de identidad, de afecto, de participación relacionada con la pervivencia de su propia tradición y de su propia forma de vida, ¿no? Cuando tu forma de vida se ve amenazada, eso es una pobreza también, que puede ser tan relevante como la pobreza vinculada a la subsistencia o a otras cosas. Así que sí, quería como citar esos conceptos y esos elementos que aparecieron. La importancia esta de la fiesta, ¿no? Como los carnavales, el juntarse a tomar mate para contar historia, estos espacios comunitarios, que justamente tú hablaste del diseño desde lo comunitario, ¿no? Cómo se crea comunidad y cómo uno, como diseñador experto, puede ser admitido en esa, no admitido quizás formalmente, pero ser considerado parte de una comunidad. ¿Ya? Yo creo que ahí hay capacidades o habilidades o formas de interacción que no se enseñan explícitamente en los cursos de la universidad. Ahí quizás es una pregunta que también te hago, como qué cosas de la formación de la universidad sientes que sí sirvieron y qué otras cosas que tú usaste y que te sirvieron ya son de una formación que no tiene que ver con la universidad, sino más familiar, personal o de otro tipo. Ahí quizás me Sí, gustaría ver tu visión. desde lo metódico, creo que puede ser como el aporte o el aprendizaje que tomé desde la universidad, incluso el método de diseño. Yo la otra vez contaba cuando hubo un encuentro que nos invitaron con Carla Pía, estaban haciendo unos encuentros generacionales, y ahí yo les comentaba que incluso hay compañeros de del propio Servicio País, una compañera terapeuta ocupacional o la misma ingeniero comercial, le llamaba la atención el método de diseño, que si bien igual nos enseñan una forma, uno después lo va aplicando y adaptando, ¿cierto? Pero es una metodología al final de un paso a paso, de llegar a la Z, ¿cierto? Y y esa metodología a muchos les llamaba la atención porque funciona, porque ordena y porque te da parámetros, así como dónde me muevo. Porque a veces este trabajo con la comunidad, como tiene tantas aristas y como se ve también desde la multidimensión de la pobreza, eh, surgen muchas cosas. Incluso, por ejemplo, en esto del festival y en la cultura, como dices, Marco, a veces no tiene que ver con una necesidad de subsistencia, entonces, ¿cómo lo sostenemos en el tiempo para que avance? Y ahí la metodología te da estos parámetros, estos marcos, porque está, por ejemplo, en la recopilación de antecedentes tengo entendido que la comunidad, no sé, pues trabaja los lunes. Es una cosa tan simple que yo voy a hacer, si hago actividad los lunes van a fracasar. Entonces, son elementos simples, pero que te van dando parámetros. También respecto al cómo vamos a un horizonte, así como tengo esta intención y este objetivo, aquí quiero llegar. Entonces, eso es de ser metódico igual y a pesar de las circunstancias, seguir un camino, eso yo creo que me ha ayudado harto, sobre todo con la gestión cultural. Y algo que no tiene que ver con la universidad, que uno si bien igual lo desarrolla, pero es más personal, es conversar con la comunidad, no tener vergüenza de ser uno más también, de tener la personalidad para exponer, para enseñar, igual como ustedes veían ahí al ingeniero comercial siendo como una profe, ¿cierto?, en la comunidad, porque a veces hay instancias así y otras más horizontales, pero también hay momentos en que la comunidad debe ser capacitada para que hablemos el mismo lenguaje y vayamos avanzando, ¿cierto? Entonces,
esas habilidades más blandas y de empatía con la comunidad. Por ejemplo, hay una cosa que aprendí en este proceso, que es que uno nunca va a ayudar a alguien porque uno no es rescatista ni nada, y en esos sentidos como no somos los héroes, entonces uno generalmente va y apoya a las personas. Cuando tú vas y le dices a una persona, no, es que yo lo vengo a ayudar, es súper asistencialista y desde una mirada en la que él va a decir, bueno, me va a dar algo que me beneficia y hasta ahí queda la relación. Entonces, esto es de un apoyo, de un trabajo conjunto, de algo que vamos a armar en conjunto. Entonces, yo te apoyo en algo que tú ya estabas impulsando. No es que yo te vengo a imponer algo que a ti no te interesa. Y a lo mejor que te interesa, pero solo por un beneficio de subsistencia, por ejemplo, para resolver una necesidad específica y ya. No, esto es como un trabajo en conjunto, algo que te empodera, algo que te da habilidades. Entonces, desde eso, como algo que eso es algo que se va desarrollando también porque a veces la universidad, bueno, no tanto en el caso de diseño, pero a veces pasa con otras carreras también que uno queda con una visión de que, yo soy el profesional. Pero, por ejemplo, en estas comunidades uno llega así, yo soy el profesional, soy el ingeniero agrónomo, pero el caballero lleva 50 años trabajando en la tierra, entonces a lo mejor igual hay cosas que te puede enseñar desde lo que hablábamos del intangible, desde la vivencia y la experiencia, que no te la da el proceso profesional. Hay una experiencia que solo se vive nomás. La etapa profesional es de formación, pero después ya viene como todo este proceso de integrar esa formación y llevarla a un espacio que te acomode, que es el desarrollo profesional. Entonces yo creo que ahí esas habilidades más blandas son las que, como digo, a veces se trabajan en la universidad, uno exponiendo, los profesores te guían, ¿cierto? Pero hay cosas muy que se dan así como en el espacio de confianza ahí con la comunidad que a veces uno no sabe cómo sostener. Incluso cuando alguien tiene un problema tan potente, en el Chañar también hay muchos problemas psicológicos porque las personas están muy solas. Entonces igual pasaba que antes del taller había una terapia cortita de ya respiremos porque llegaba la vecina llorando con un problema potente pues de su vida personal. Entonces igual ahí es que eso en lo profesional nadie te dice, oye, si vayas a trabajar en el área social igual vas a tener que contener ciertas situaciones que se van a escapar de lo que tú ibas a hacer puntualmente. Eso. Gracias, Francisca. Sí, yo quiero también destacar o plantear que todas estas cosas que estamos conversando, el trabajar, escuchando a las personas involucradas, haciendo que se sientan partícipes de los procesos, de los proyectos, hacer procesos colaborativos o la importancia de la identidad, del patrimonio, etcétera, no solo se aplica como al ámbito social de comunidades más bien aisladas o rurales o de bajos recursos, sino que si ustedes trabajan en una empresa, en una institución pública, eso también va a marcar la diferencia, porque también es un grupo de personas que tienen sus propias problemáticas, sus propias capacidades. Claro, generalmente las organizaciones son más verticales, hay otro tipo de relaciones que tienen otras complicaciones, pero el trabajar en esa manera, incorporando y haciendo participar a la gente, te va a dar una ventaja o te va a permitir, o sea, es aplicable en todos los ámbitos, a eso voy, ¿ya? No solo en ámbitos como el que nos relata Francisca. Por lo tanto, si alguien tiene planes y dice, no, yo quiero trabajar en una agencia, en una empresa, entonces esto no me sirve, no es así. Realmente, hoy en día grandes empresas también trabajan con sistemas de diseño participativo y codiseño, incluyendo a los usuarios, a los clientes, a todos los involucrados y generando este tipo de procesos participativos. Me gustaría a lo mejor que hiciéramos una rondita como para que todos puedan... Sí, dale, Fran. Antes quiero cerrar como con una ronda para que todas puedan también decir algo o comentar algo, ¿no? Sí. Ya, sí, solamente que decir eso como que también por ejemplo, este tipo de habilidades más blandas o así, también te sirven en una empresa o incluso en el trabajo freelance, porque uno igual debe vender su idea, debe llegar a la comunidad. Si uno trabaja freelance en su casa solo haciendo algo que va a usar alguien,
tiene que involucrarlo porque si no, no va a tener la aceptación que yo quisiera, me va a ir mal, voy a frustrar pensando que soy mal diseñadora. Y no va por ahí, pues va porque lo hice solo sin involucrar al usuario, por ejemplo. Sí. Sí, se trata más de un cambio de paradigma de las profesiones en general, es un signo de esta época, digamos, ya están quedando atrás esta figura del experto profesional que está por sobre la gente y que diagnostica y prescribe cuál es la solución a los problemas de las personas, y las personas no tienen mayor derecho a discutir. Eso lo vemos, por ejemplo, en el ámbito médico. Antes lo que decía un médico era como una revelación divina. Ahora la gente va a otro médico, discute los diagnósticos, investiga en Google, demanda después al médico si se equivoca. O sea, hay otra relación distinta, ¿no? Con estos profesionales que en los años 70 Iván Illich le llamaba la tiranía de las profesiones, ¿no? Este profesional incuestionable y que está en un nivel superior, y etcétera. Entonces ese es un cambio también de época y de como de paradigma. Me gustaría hacer una rondita para ya ir a lo mejor en unos 10, 15 minutos cerrando. Creo que estamos ya con una buena, como en un buen momento así, antes de que empiece a venir el agotamiento. Pero quiero también escuchar todas las voces, que todas puedan comentar qué cosas se llevan, qué les llamó la atención, o qué cosas se llevan para seguir investigando, observando en su entorno, cómo relacionan toda esta experiencia que nos compartió Francisca con sus propias necesidades de aprendizaje, sus propias ganas de explorar algún territorio. Eh, ya, ¿quién comienza? Y nos vamos dando la palabra. A ver, Karina, ¿tú puedes comenzar, por favor? A ver, ¿cómo escuchaste este relato? ¿Qué Eh, te hace aparecer? a mí me gustó mucho su relato. De hecho, yo había hablado con ella antes, no me acuerdo cuándo. Y me llama la atención el hecho de que ella es me gusta la manera en la que se expresa, digo, tiene esa energía que hace que uno la escuche. Y lo que sí me da curiosidad es el tema de que dejó como la idea de su camino personal como que quedó más al lado, y como que apareció otra cosa, en lo que también es buena. Entonces, por ejemplo, en mi caso, soy muy tímida y preservada y me da miedo todo. Y no sé, como que me da esa ganas de probar cosas, aunque me da miedo igual. Pero me gustó mucho eso, de que como que, aunque igual me imagino que sigue un poco con esos temas de macramé y todas esas cositas que le estaban en parte de su camino personal, ¿no? Y no sé, me gustó mucho su forma de contar todo su proceso. Ujú. Muchas gracias, Karina. Y sí, pues, sigo con el macramé. Eso no para, no para. Solo que a otro nivel. No tan profesional, por decir. Además que el tejido Sí, tiene me mucho que encanta. ver con lo social también. De hecho, Paulina Brugnoli fue mi profe que me metió también en estos temas de patrimonio, de artesanía, de lo social, lo ambiental. Y ella trabajó también capacitando, por ejemplo, a las artesanas y artesanos de Chapilca en los años 60, o sea, en el año 60. Y cuando yo nací, ella estaba capacitando acá en el valle, subiendo en tren a la gente de Chapilca. Dar la palabra a alguien, Karina. Pilar. Em, bueno, sí, igual comenté varias veces, pero el tener a alguien que igual estuvo en la universidad es como, se siente como más la cercanía y la posibilidad de lograr hacer como las prácticas o lo que uno espera. Igual hablaron harto sobre el tema de que quizás las prácticas uno no podría acercarse tanto a lo que uno hace. em, en mi caso, bueno, esperaría que sí, aunque igual aún no tengo muy definido qué es lo que me gustaría a mí hacer, pero como dice, uno tiene que estar abierto a todos, a todas cosas, a todo ámbito. Em, y fue como interesante igual, o sea, yo tenía como esa, que me daba vuelta por la cabeza el tema de cómo uno se podía conectar con la gente en estos temas de los proyectos en comunidad.
porque sí, pues nos pasa harto de que últimamente estamos siendo más tímidos, más que nada porque ahora estamos en la casa, no tenemos tantas oportunidades de ser más sociables. Igual estos momentos en que los profesores invitan a gente externa, se da por esta oportunidad de que estamos a través de online, entonces igual es como, no sé, fue como un beneficio, no como un beneficio, pero ayudó demasiado porque sí uno se conoce, porque estando en la universidad quizá muchas personas no tengan la oportunidad de ir a la universidad porque todos están trabajando, están en sus propios proyectos, entonces estas instancias como que nos hacen tener esas oportunidades pues, de hablar y conocer a gente nueva. Con eso me quedo yo. Le doy la palabra a la Kika, Francisca. Sí, lo mismo. Mucho temor por lo que viene, porque estamos en cuarto. Eh, Empezar a pensar sobre el camino personal, qué área, cuando aquí por lo general la mayoría somos de equipamiento, todos los que estamos presentes, la mayoría. Entonces nos cuesta irnos por un área en específico cuando nos gustan muchas cosas, muchas áreas, y pensar en una sola es complejo, bastante complejo, más con hoy en la actualidad en la cual se podría decir entre comillas que se está haciendo como más viral el diseñador en sí en las redes sociales, eh, pero creo que es como demasiadas expectativas que uno como nosotros como de equipamiento tenemos y se vuelve difícil a la hora de hacerlo. Ya, da mucho miedo más que nada. Yo tengo mucho temor de salir de la universidad y decir, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo motivo o cómo me motivo a mí misma para desarrollar lo que yo tengo en mente? Tengo muchas cosas, muchos proyectos en mente, pero digo, cómo los empiezo? ¿Con qué? ¿Cómo, cómo hago que la gente quiera lo que yo quiero ofrecerle? Entonces, de ahí ya es complejo. Eso, más que nada. Sí, eso. Gracias, Francisca. Ya. Hay que partir por alguno. Después puedes hacer otros Claro. también y puedes cambiar de rumbo todas las veces que quieras, así como lo hizo Sí, eso Francisca también. lo No es necesario agradable de casarse con ser una sola diseñador. cosa. Sí. Dile la palabra a alguien más. Eh, a la Valentina Delgado. Ah, no puede hablar. Dijo que no puede hablar ahora. Ah, ya. A la Coti. Si es que puede hablar. Ah, ya. Sí, como lo mencionaba como Pilar, es como esta experiencia con una exalumna es súper interesante porque nosotros siempre, yo he mencionado con algunos compañeros que estamos como en un limbo, no sabemos para dónde vamos, qué nos espera, entonces escucharlo de su propia boca, de cómo ella lo vivió, porque fue hace poquito, fue hace ya unos años atrás nomás, no hace mucho, y cómo ella lo vivió, cómo cambió todo eso. Otro miedo que me da en especial es cómo acercarme a las personas. Y ella mencionó que no es necesario como obligar la situación, sino que se va a ir dando. En este caso a ella se le dio por el tema de como de los recuerdos y la relación que tenían las personas con las cosas que se estaban haciendo. Entonces, por una parte, eso me deja como más tranquila en el sentido de que no forzar las cosas, sino que se tienen que dar. Por algo se ejecutó este tipo de proyecto y se está llevando a cabo. Eso sería, me quedo con esa parte positiva de lo que ella mencionaba y le doy la palabra a Nicolás Huerta. Eh, con lo que me voy sobre lo que dijo ella, fue que, o sea, siempre he dicho que el diseño es un poco intruso, que se mete en distintas áreas.
Y, y aquí hay un ejemplo de Francisca que pudo estar en un área diferente al diseño, pero igual unidad. Y es motivador de todas formas, motivador de que igual como mis compañeros eh, estamos en esa mirada de no saber qué hacer, pero yo sé que sí hay algo que hacer y que los diseñadores son indispensables en este planeta. Y, y lo que, o sea, de trabajar en comunidad igual lo encontré súper interesante y nunca me había o sea, sentado a pensar en que el diseño puede funcionar con las comunidades más cercanas, o sea, integrarse y trabajar con ellas. O sea que de lo que yo no los logré convencer en un semestre, la Fran los convenció en media hora. Sí, sí. Dale la palabra a alguien, Nicolás. Ah, Adelina, no sé si estará por ahí. No está, parece. Eh, a la Fiorella. También me gustó mucho la dinámica que hubo y también a mí, por ejemplo, me cuesta mucho hablar como con personas y reunirme como en grupo y me gustó mucho como ella como hablaba, cómo se entendía con las personas y todo eso. Y no sé quién falta. El Felipe parece. Ah, Felipe. Felipe, ¿Estás por ahí, Felipe? Bueno, a lo mejor está en algo momentáneo. Eh, Bien, gracias a todas, a todos. Muy bonito este círculo de cierre. Veo que también es súper significativo, súper importante el haber escuchado los relatos de Francisca, de su camino de salida y de lanzamiento al área que ahora la tiene tan contenta, tan apasionada en su ámbito de diseñadora. Eh, Así que sí, yo siento que estuvo muy lindo. Te agradezco enormemente, Francisca, por haber aportado con esta clase que creo que también fue en el momento preciso, como terminando el semestre, en este momento en que estamos ahí como en el aguante de la pandemia también. Y en este momento en que las estudiantes están en cuarto año haciéndose todas esas preguntas y lidiando con esos temores que todos tenemos o hemos tenido también. Y mala noticia, a veces uno cree que ya saliendo ya se le van a acabar los temores y las inseguridades, pero les aseguro que uno se hace viejo y sigue teniendo los temores y las inseguridades y se pone nervioso cuando no sabe si las cosas van a resultar. Pero digamos que uno aprende que esos temores son momentáneos y pasan y después las cosas van tomando su lugar, a veces en parte dependiendo de tus habilidades y en parte porque se van acomodando solas más allá de los esfuerzos que uno haga, ¿no? Es súper importante, como decía Francisca, también el ser sincero, transparente y decir, yo vengo a participar aquí desde mis capacidades, que son las que yo tengo. No siempre el ser bueno para hablar o tener mucha personalidad es la única forma de llegar a las personas. A veces uno puede ser mucho más calladito, de bajo perfil, pero la comunicación a veces va más allá de lo que uno diga, sino que de lo que se percibe de las personas. Entonces a veces eh, puede haber, digamos, muy buena llegada a las personas desde una actitud más introvertida también, ¿ya? Así que ánimo también todas las tímidas o que les dé un poco de susto interactuar con las personas. Es cuestión de ser sincero y entregarse, digamos, a la humanidad compartida que mencionó también Francisca,
que es esa base común desde la cual todos tenemos las mismas cualidades humanas y las mismas necesidades humanas. Así que muchas gracias, Francisca, te pasaste, va a quedar grabación de esto, no sé si te la voy a mandar también el enlace por si te sirve o te gusta tenerlo, digamos. Sí, gracias. Gracias por la instancia y sí, decirles igual que, bueno, ahora la virtualidad me ha hecho trabajar esto también un poco más, porque para mí también era difícil hablar en público, para mí también se me complicaba mucho y yo misma, la primera autoboicoteadora de mí misma era yo, porque como que me insegurizaba sin la necesidad, porque en realidad uno debe confiar nomás, como dice el profe, en lo sincero que uno fue, y nada, y somos humanos también y estamos todos aprendiendo, así que es parte también de decir, ay, me puse un poquito nerviosa, voy a empezar de nuevo, no sé, también es posible. Y lo otro que quería decirles antes de irme es que yo igual estaba súper insegura respecto a la práctica, porque sentía que me iba a encasillar en eso y que me iba a quedar ahí. Finalmente me quedé porque me gustó, pero a lo que voy es que es una práctica solamente, o sea, como eso me ayudó mucho a relajarme, a que es un periodo en el que sí voy a especializarme y aprender algo, pero que no significa que voy a trabajar para siempre en eso. Va a ser enriquecedor, en este caso para mí yo lo estoy tomando así como un aprendizaje, pero también tengo ganas de meterme en otras cosas. Está el macramé, está los tejidos y también está esa curiosidad de saber cómo se trabaja también en una industria o en una empresa como más con otra dinámica que no es esta social, sino que más desde lo económico. Entonces, eso, estamos aquí como los diseñadores, como decía Nicolás, somos bien metiches, así que tenemos harto campo laboral, harto donde meternos. Así que una cosa es la práctica, pero no, eso no encasilla lo que yo voy a hacer como diseñadora durante toda mi vida profesional. Así que gracias por la invitación. También quiero ver la grabación porque ustedes me dicen que estaba muy segura comunicando y yo a veces me insegurizo de eso, así que bacán. Para sorprenderme de mí misma. Muchas gracias, chiquillos. Ya, excelente, súper bien. Gracias, Fran, y pucha, fantástico. Me gustó mucho lo que pudimos hacer hoy día. Que te vaya súper bien en tus proyectos, en tus cosas. Me parece que también que si a alguien de acá le interesa investigar posibilidades de práctica el próximo año, también podría comunicarse contigo para ver si encaja o si hay espacio en alguna forma, de acuerdo a lo que se vaya dando, ¿no? Así que si alguien necesita después el contacto de Francisca para planes futuros, me lo pide y ahí verá qué puede aparecer. Y nos vemos la próxima semana, no fallen a la última clase, por favor. Consultas sobre cierre de semestre o las cosas más formales me las van escribiendo. Y nos vemos el otro miércoles. Voy a revisar qué cosas teníamos pendientes, fecha y todo, y les voy a mandar un correo para recordarles cosas, porque hasta yo me olvidé en qué estábamos, ¿ya? Nos vemos entonces, que estén súper bien. Muchas gracias por estar, Francisca. Fue bonito hablar.